Rituales. Wicca. Rituales secretos de magia y brujería. Los mismos elementos usados en los rituales de brujería son los mismos usados con el satanismo. La diferencia radica en que los rituales de magia y brujería no poseen en sí la filosofía del satanista. En la gran mayoría de ocasiones, brujas, magos, hechiceros sirven al satanismo. De igual manera, las invocaciones, pactos, oraciones, las fechas de los sabbat, símbolos mágicos, hechizos, encantamientos, todo el tema sobre magia y brujería se encuentra en los diferentes libros específicos de cada tema. Existe una serie de creencias que los rituales del satanismo requieren una gran estrella de 5 puntas, velas negras y rojas, una mujer desnuda puesta sobre la misma, una orgía despiadada de sexo sin control, más las famosas y cristianas cortinas negras. Un crucifijo invertido. No hay mayor estupidez en los satanistas que en la ignorancia. Jesús nunca existió, no hay cruz, no hay nada, pero tenerla invertida es aceptar su presencia, o conseguir una cabra para degollarla y cual hienas hambrientas beber su sangre, o un niño, o una mujer, o un hombre, o matar 6 gatos negros arrojados vivos al agua hirviente. Esos son los conceptos de la iglesia que oculta sus perversidades y aberraciones creadas por su Dios. Hoy algunos se llaman satánicos y satanistas, vestidos de negro, llenos de piercings, tatuajes extravagantes, labios pintados de negro. Eso no es más que ridiculizar una profunda filosofía en manos de los desadaptados. Igual son libres, pero lejos del satanismo. Un teatro un poco dramático, burda copia del tabernáculo, hoy representados en iglesias, templos. En las raíces del pasado está el origen de las ciencias ocultas, atrapados en ellas el nacimiento de dioses y demonios. Éxodo 40, Reina Valera Antigua 1602. Moisés erige el tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás llegar a sus hijos, y los vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. He ahí el altar del Dios y del diablo, la misma cosa con diferente fin. Para un Dios, un asador, para algunos, el lugar de rituales. De ahí nace la gran suntuosidad y riqueza de los templos de la iglesia. Levítico 5, Reina Valera Antigua 1602. Y cuando alguna persona pecare, hubiere oído la voz del que juró, y el que fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiese tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare, pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualesquiera cosas que el hombre profiere con juramento y él no lo conociere. Si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas, y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos a Jehová, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y ha de traerlos al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y desunirá su cabeza de su cuello, mas no la apartará del todo.
y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación, y del otro hará holocausto conforme al rito, y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió, y será perdonado. Y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como el presente de vianda. Ofrendas expiatorias. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerno en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová, un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Un negocio de la expiación del pecado. Lo que muchos no saben es que Dios solo come carne y le gustan los sacrificios. Éxodo 29, 13 y 14. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel, y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Lo dicho, es o no asado. Los sobrados no le gustaban, solo la carne más tierna. Y se prepara el asado. Éxodo 29, 17 y 18. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Vaya, vaya, o mejor, olor grato para Jehová. Delicioso, y qué mejor que acompañado de panes, tortas, hojaldres. Solo le faltó la cerveza para seguir con la celebración. Éxodo 29 del 22 al 25. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y los pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo merecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Ese olor debe dar un apetito, más bueno. Imagine por un momento a los sacerdotes y al pobre Aarón meciendo toda la carne y pasando saliva. Esto es mucha crueldad, pero en cierta forma era amable. Miremos lo que deja. Éxodo 29, 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo merecerás para ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Eso es la ley del embudo, son solo huesos o costillitas. Ah, pero sí hubo una bebida, porque, aunque no precisamente cerveza. Éxodo 29:40. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. De esta forma era la consagración, y si el que se acercaba no era sacerdote, fácil, moriría. Números 3:10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Creo que allí había algo muy extraño. ¿Sería que Jehová necesitaba alimentar a un grupo de gente bastante numeroso? ¿Y qué mejor forma que construir un asador, unos sacerdotes y un pueblo ingenuo que le aportaran la comida? O de lo contrario, ¿qué hacía con tanta carne? Ya veremos. Pero ocurre que había ciertas aclaraciones o gustos para tener en cuenta. Al parecer no podían comer levadura. ¿O sería que se engordaban? Y como no se conocía el azúcar, se rechazaba la miel. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Menús para Jehová. Solo por información, veamos las ofrendas o el menú que se pedía según el caso.
asados y horneados. Levítico 2:4. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Fritos. Levítico 2:5. Mas si ofrecereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Cocinados. Levítico 2:6 y 7. La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Parece que la función de los sacerdotes era ser más cocineros que evolucionados espirituales, y tenían la responsabilidad de una buena sazón para olor grato a Jehová. Levítico 2:9. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Además, había que sazonarla muy bien. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, pero de vegetales nada. Ahora comprendo por qué despreció a Caín. El pobre ni idea tenía que los vegetales no iban con la dieta de Jehová. Veamos ahora la forma de mantener las provisiones llenas o las denominadas ofrendas por la paz. ¡Qué gustos tan particulares! Así que la religión y muchos grupos de satanismo tomaron el mismo rumbo, emulando todo esto, creando rituales similares, cercanos con lo aberrante. No es difícil encontrar por doquier templos de Satanás, la iglesia de Satán, satanismo, templo satánico, consultorios de adivinación donde se venden y ofrecen pactos con los demonios, un teatro similar con la iglesia de Dios, bancas, alfombras, atrio, al frente un crucifijo invertido, al otro lado la imagen de Baphomet, una gigantesca estrella de 5 puntas, todos encapuchados, velas negras, sangre de cabra, el 666 a la entrada, una mujer desnuda, lista y preparada para toda clase de vejámenes, un total circo de perversión. Eso está lejos, muy lejos del verdadero satanismo. No es más que el mismo negocio de la creencia. La antítesis de Dios no es un lugar, es un estado mental, o uno es limitación y sometimiento, lo otro es libertad. Qué poco poder tiene aquel que requiere sangre de un ser vivo cuando la podría obtener de sí mismo. Según la Biblia, Dios necesita que los pecadores le ofrezcan carne y sangre para expiar sus pecados. Qué poco y miserable negocio de la fe. Los verdaderos rituales del satanismo no son la antítesis de la religión. El verdadero altar está en la naturaleza y sus elementos o la vieja religión o brujería.